El mercado no ha tenido el mejor inicio de año. El S&P 500 ya ha perdido las ganancias que se habían conseguido después de las elecciones. Adicionalmente, el Nasdaq 100 ya ha perdido la media de 200 días. Y es que precisamente el comportamiento del índice tecnológico Nasdaq 100 nos permite observar cómo se completaban ya 496 días de un ciclo alcista, que inició en marzo del 2023. En este periodo el retorno de este índice ha sido del 71%, siendo el segundo mejor retorno del Nasdaq 100 de la historia reciente, solo superado por el periodo antes de la explosión de la llamada burbuja.com. Y en duración también es el segundo ciclo más largo con 496 días. Y es que para algunos analistas la bolsa ya venía con un sobrecalentamiento, pues el rendimiento promedio del S&P 500 en los últimos 14 años ha sido del 12.2%, muy por encima del promedio histórico, siendo ya uno de los ciclos alcistas con mejor rendimiento de la historia. Cuando se revisa el comportamiento histórico del mercado, se observa como para el tercer año de un mercado alcista, la probabilidad de un resultado negativo es bastante alta, y más teniendo en cuenta que en los últimos 2 años sean años bastante alcistas, por encima del promedio. En este año la bolsa americana ha tenido un rendimiento negativo del 2% y está bastante lejana de ser de las mejores del mundo. Revisemos algunas causas y cuáles pueden ser los posibles escenarios a futuro para el mercado, la bolsa y las acciones. La primera causa de la corrección ha sido la guerra comercial debido al aumento en los aranceles anunciado por el presidente Donald Trump. El propio Warren Buffett ha criticado la decisión debido a que la considera el detonante de una guerra comercial. Y es que la decisión de gravar las importaciones desde México, Canadá y China con impuestos adicionales del 25%, además de afectar al mercado debido a la incertidumbre generada, puede provocar un aumento en la inflación y una reducción en el consumo, pues finalmente los precios de los productos importados aumentarán de precio, afectando al consumidor final. La firma Goldman Sachs ya pronostica un rebote de la inflación, incluso por encima del 3% para los próximos meses. Además, es bastante probable que los países afectados tomen las mismas medidas, lo que llevaría a incrementar los precios de los productos norteamericanos en esos países, llevando posiblemente a una reducción en su demanda. No hay que olvidar que una parte importante de los ingresos y beneficios de las empresas norteamericanas vienen de la operación en otros países. Si bien recientemente el presidente Trump ha tratado de moderar los anuncios extendiendo los plazos para el inicio de los nuevos gravámenes, la sola incertidumbre es un factor que afecta negativamente al mercado. La segunda causa de la caída en la bolsa es el aumento del riesgo de una recesión en los Estados Unidos. Si bien desde hace ya un buen tiempo muchas veces se ha pronosticado el inicio de una recesión, algunos indicadores no son positivos. Por ejemplo, Goldman ha reducido las expectativas de crecimiento de los beneficios para el primer trimestre del 12% al 9%. Otras firmas también han disminuido los beneficios por acción esperados del S&P 500, pasando de expectativas de $279 a $271. Esto implica unas menores expectativas en los resultados de las compañías. Algunos indicadores ya muestran una probabilidad de recesión del 42%, siendo el más alto en los últimos años. Otras firmas como Goldman también han aumentado la probabilidad de recesión pasando de un 15% a un 20% recientemente. Esa misma firma ha reducido la expectativa de crecimiento esperado, pasando del 2,2% a un 1,7%, evidenciando la baja expectativa de mejora en la economía. Incluso hay indicadores que ya se atreven a pronosticar una recesión para el primer trimestre con un crecimiento económico negativo, incluso con una caída por encima del 2% del PIB para el primer trimestre. La tercera causa de la caída en la bolsa es el pésimo comportamiento de las llamadas 7 magníficas y las dudas sobre la inteligencia artificial. En lo corrido del año estas compañías, con la excepción de Meta, han tenido un rendimiento negativo.
siendo significativa la caída de Tesla superior al 27% y Nvidia que ha caído un 7%. Esta última, a pesar de los excelentes resultados recientes, comienza a generar dudas sobre la capacidad de mantener el crecimiento esperado. Pues por un lado la aparición de DeepSeek comienza a demostrar que posiblemente no se necesitan unos requerimientos de cómputo tan elevados para realizar procesos de inteligencia artificial. Y por otro lado, los márgenes de la compañía han tenido un descenso, lo que a futuro puede afectar sus resultados. Y es que en los últimos 2 años, el crecimiento de la participación de las 7 magníficas en el S&P 500 se ha incrementado notablemente, llegando a superar el 30%. Esta concentración implica que el mal o buen rendimiento de estas compañías afecta de manera determinante a todo el índice. Adicionalmente, se observa como si bien el rendimiento de las 7 magníficas en los últimos años había sido excelente, arrastrando en cierta medida al S&P 500, sin embargo, una parte de este comportamiento era debido al crecimiento de la inteligencia artificial, situación que probablemente ha sido exagerada por el mercado. La cuarta causa de la caída en la bolsa es el aumento de los recortes de empleo, que como se observa, es uno de los mayores desde el año 2009, por encima de los 200,000 puestos. Si bien son múltiples las razones por las cuales se han recortado estos empleos, esto puede ser un indicador del mal momento económico. Históricamente puede verse como un incremento en el recorte de empleos. Por lo general está relacionado con una recesión económica. Si bien por ahora los empleos creados han permitido que la tasa de desempleo tenga un crecimiento marginal pasando del 4% al 4.1%. Si no se sostiene la creación de nuevos empleos, la situación puede complicarse. Esta situación también puede estar afectando el comportamiento financiero de las personas, pues se observa cómo se ha tenido un aumento importante de los créditos con tarjeta, que han ido de la mano de un aumento en la cartera vencida, en especial precisamente en las tarjetas de crédito. Entre las razones del aumento de la mora, está posiblemente el notable incremento en las tasas de interés de tarjeta, precisamente debido a que la Fed espera que no continúe reduciendo las tasas, debido a unas expectativas más altas de inflación, a causa del probable incremento en los precios por el aumento en los aranceles. También se observa el aumento de los créditos de vehículo que han postergado su pago más de 2 meses, superando el 6%, uno de los registros más altos en los últimos años. La quinta causa de la caída en la bolsa es el aumento de la volatilidad y el sentimiento de los mercados. Como ya lo habíamos explicado, las medidas del presidente Trump han generado un incremento en la volatilidad que por lo general va de la mano de la corrección del mercado. El indicador VIX ha alcanzado los niveles más altos de los últimos meses, debido a las noticias que son publicadas casi a diario de las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos. Esta inestabilidad le hace bastante daño al mercado. Las ventas de fondos de cobertura han tenido unos volúmenes recientes que superan a las vistas en los últimos meses. Con todo este panorama, también hay que tener en cuenta cómo a comienzos de año las expectativas de rendimiento anual promedio para los próximos 10 años eran cercanas al 3%, teniendo en cuenta los altos múltiplos de los índices que se tenían a final de año anterior y a comienzos del 2025. Si bien el múltiplo promedio del mercado ha tenido una corrección importante en los últimos meses, aún se encuentra en ratios cercanos a las 21 veces, por encima del promedio de los últimos 5 años, que es de 19.8 veces, y bastante por arriba del múltiplo promedio de los últimos 10 años, que es de 18.4 veces. Bajo este escenario hay firmas como BCA Research, que se atreven incluso a proyectar, en caso de una recesión, una caída del S&P 500 hasta los 4.200 puntos. Si bien es posible que sea un tanto exagerado el pronóstico, es una muestra de cómo el sentimiento del mercado en pocos meses ha pasado de ser muy optimista a unas expectativas más bien negativas. Otro elemento que hay que tener muy en cuenta han sido las cartas recientes de algunos de los mejores inversionistas de la historia. Por un lado, hay que considerar la opinión del mítico Warren Buffett,
quien publicó recientemente la carta a los inversores analizada recientemente en este canal. Si bien no ha hablado por completo de una burbuja, ha mostrado cómo han aumentado sus posiciones en efectivo recientemente de manera notable, actualmente llegando al nivel histórico más alto. Las ventas masivas de acciones en los últimos periodos son un indicador importante, vendiendo posiciones de empresas como Apple y Bank of America, que son dos de sus principales posiciones. Ya desde el año anterior, es evidente cómo Buffett ha tenido volúmenes de venta bastante mayores a las compras realizadas. Un elemento por considerar es como ya desde el año anterior, ha reducido su participación en la que fuera durante años su principal posición, la acción de Apple, con ventas sucesivas en los últimos trimestres. Otro superinversor que recientemente ha sido bastante crítico con las valoraciones actuales ha sido Howard Marks, quien publicó una carta donde con tan solo el título ya podemos ver su intención On Bubble Watch. Esa carta también fue analizada recientemente en este canal. Hay que recordar que Marks ha sido uno de los pocos que ha logrado anticipar la explosión de los mercados en los años 2000 y 2007. En esta carta Marx explicaba cómo en una burbuja se tiene una exuberancia extremadamente irracional, que se caracteriza por una adoración absoluta de las empresas o activos en cuestión, acompañado de la creencia de que estas empresas no pueden fallar, sumado a un miedo masivo o FOMO por no quedarse atrás. En las burbujas, los inversores novatos que no tienen experiencia no entienden que una empresa recientemente llegada al mercado, incluso brillante, puede ser suplantada por otras. En las burbujas también suele ocurrir que la gente no recuerde que los árboles no crecen hasta el infinito, y se puede sobreestiman las fortalezas de los fundamentales, llevando a unos excesos de optimismo que llevan a pagar unos precios por las acciones demasiado altos. En este momento aún no se puede determinar si los precios de los índices y las acciones ya tuvieron la corrección suficiente para que los precios sean llamativos para tomar nuevas posiciones. Lo cierto es que hay que estar muy pendiente de los acontecimientos para tener una opinión certera sobre la situación actual. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.